Vamos a iniciar con nuestro primer tema del día, que es precios de transferencia en etapa post-COVID. Para este tema nos acompañan 4 grandes expertos en la materia. La licenciada Ana Cepeda, quien es gerente de precios de transferencia en Grant Thornton, Colombia. Profesional en finanzas y negocios internacionales, especialista en derecho tributario de la Universidad Externado de Colombia. El licenciado Alonso Erac, director de precios de transferencia Grant Thornton, Costa Rica. Contador público, licenciado en Contaduría Pública de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. Además, cuenta con una maestría de asesoría fiscal en empresas en la Universidad para la Cooperación Internacional. El licenciado Ricardo Suárez, socio coordinador de la práctica de precios de transferencia a nivel nacional en Grant Thornton, México. Es socio coordinador de la práctica de precios de transferencia a nivel nacional. Cuenta con más de 25 años de experiencia en temas fiscales y con más de 20 años de experiencia en precios de transferencia. Y el licenciado Maximiliano Duarte, quien es Transfer Pricing Manager en Grant Thornton, Uruguay, Paraguay. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la materia, iniciando en el equipo de precios de transferencias en Uruguay en el 2015. Se integra al equipo de Grant Thornton, Uruguay. Les damos la cordial bienvenida a estos grandes expositores que nos estarán hablando de este tema el día de hoy. Cedo la palabra a la licenciada Cepeda. Gracias, Ana Lucía. Buenos días a todos. Me complace poder participar en este último día del Foro LATAM. Hoy les vamos a presentar el tema de precios de transferencia en etapas post-COVID. Y acá valga la aclaración que porque dice post-COVID no estamos dando por finalizada esta crisis. Lo que queremos es compartirles nuestras experiencias en lo que ha traído la crisis y lo vamos a abordar en mesa redonda, donde todos vamos a participar en cada tema que vamos a ir presentando. Y esto lo hemos querido hacer así porque vimos la importancia de conocer qué pasa o qué ha pasado y qué se espera en cada jurisdicción en temas de precios de transferencia. Entonces, siguiente, por favor. Vamos a iniciar contándoles que tras los efectos de la crisis que vivimos, la OCDE publicó en diciembre de 2020 una guía respecto de las implicaciones de la pandemia en precios de transferencia, donde abarca 4 puntos importantes, queriendo aclarar, comentar la aplicación del principio de plena competencia, como les decía, en 4 frentes. Y esto es lo que vamos a hablar, desglosado en temas que son propuestos por esta guía, para de alguna forma, si la legislación lo permite en cada país, pues se tenga en cuenta. Siguiente, por favor. Entonces, este paper menciona y hace hincapié como primer tema en que no es decir que hubo afectación solo por decirlo, sino que hay que documentar lo ocurrido. Como primer punto, tenemos las ventas en tiempos de crisis. Entonces, vamos a escuchar la experiencia en este tema de nuestro socio de México, Ricardo Suárez. Por favor, Ricardo, cuéntanos cómo documentar, si es necesario o no, o cómo, o si es aceptado realizar un comparativo de ventas en términos pre, post-COVID en México, por favor. Claro que sí, Ana, muchas gracias. Buenos días a todos, a mis copanelistas, buenos días. Y a todos ustedes que nos acompañan, muchas gracias por este esfuerzo de 3 días de estar con nosotros. Esperemos llenar sus expectativas. Bien, para no perder tiempo, entrando en materia, el tema de comparativo de ventas pre y post-COVID o pre y COVID, porque el post es como muy aspiracionista todavía. Sí, absolutamente indispensable documentar qué es lo que ha sucedido con nuestras ventas en etapas pre-COVID y COVID. Esto puede ser industrias que tienen menos ventas o industrias que tienen más ventas que antes. Y ver cómo esto afecta
en nuestros resultados porque finalmente también lo tenemos que llevar al terreno de la comparabilidad. En nuestra experiencia en México, que ya estamos prácticamente finalizando con la documentación de los estudios del 2020, en todas aquellas empresas que tuvieron afectaciones positivas o negativas, lo documentamos a través de una comparación, efectivamente, que si tuvimos menos ventas y además no tenemos información de las comparables hasta el 2020, por el ejercicio cerrado de 2020, pues hay que hacer ajustes a nuestros reportes. Decir qué hubiera pasado si hubiéramos tenido ventas normales. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido resultados normales? Porque también es muy importante el tema cronológico. En nuestro país existen, digamos que, dos grandes fechas de preparación y terminación de reportes. Uno es marzo y otro es julio, precisamente. Y para marzo no teníamos información del ejercicio terminado 2020 para las empresas comparables. Entonces, este ejercicio de asunción de comparar ventas antes y en etapa COVID es absolutamente indispensable para lograr una mejor comparabilidad. Esto lo hemos hecho y incluso lo seguimos haciendo para los reportes que tenemos que terminar en estos días. Brevemente, esa sería mi participación en este punto. Y adelante con... Gracias, Ricardo. ¿Qué nos puedes decir, Alonso, nuestro director de Costa Rica? Y si conoces de este aspecto, este tema, el manejo de opiniones en Centroamérica. Muy buenos días a todos. Me uno de igual forma a saludarles y estar aquí pues bastante contento un año más en una actividad como esta y un esfuerzo que la firma hace a nivel regional para nuestros clientes. Sí, unido un poco a lo que decía Ricardo, o sea, creo que la experiencia que los profesionales en empresas de transferencia hemos tenido este año y que de hecho más adelante vamos a ver una slide de eso, ha sido la limitante de hasta dónde realmente la información de los comparables, valga la redundancia, es comparable. La diferencia de timing entre la fecha que tenemos que preparar nuestros análisis de precios de transferencia y la fecha en que puede estar la información disponible de los comparables, nos obliga indudablemente a tratar de documentar efectivamente la afectación que hubo y en este caso el tema de ventas. Hay industrias en las cuales hemos conversado con clientes y han estado a punto de cerrar y otras industrias en las que nos dicen, mira, he tenido el año de mi vida. Frente a eso, la documentación de los efectos pre y durante COVID me parece que se vuelven de igual forma importantes porque, bueno, si te ha afectado y eso está afectando tus márgenes de utilidad y tus márgenes de utilidad son finalmente los que se requieren para analizar por la metodología que escogiste precio de transferencia, pues no quieres que el fisco piense mal de que no es COVID. Y también, si has tenido el año de tu vida, este año de tu vida probablemente lo tengas este año, pero no lo tengan los siguientes. Entonces puede ser que a futuro sea el fisco el que diga, mira, ¿por qué te caíste en ventas o por qué te caíste en impuestos o en ingresos de lo que presentaste en este periodo? Entonces, mucho de este tema es parte de documentar y al final de cuentas, como le decimos nosotros a la mayoría de clientes nuestros, la verdadera documentación y la documentación más efectiva termina siendo la documentación numérica. Los fiscos no les gusta que les expliques algo en 3 o 4 párrafos de prosa, nada más poniendo algo en tu reporte. A los fiscos realmente lo que les gusta es ver un gráfico, ver una estadística, o sea, que lo que digas en prosa lo acompañes con números. Y dentro de los números puede estar este comparativo de ventas antes de pandemia y durante pandemia, que puede justificar un poco el efecto que esto tenga. Adelante, Ana. Perfecto, gracias, Alonso. Ahora tenemos a Maximiliano, gerente del área en Uruguay. Por favor, tu experiencia.
Bueno, buenos días a todos. Un gusto poder participar de esta instancia con los colegas. Bueno, para no postergarlo demasiado, Uruguay está muy en línea con lo que comentaban tanto Ricardo como Alonso. Tenemos ese desfasaje entre la disponibilidad de la información y la necesidad y las fechas para poder tener conclusiones y cumplir con las obligaciones. Pero me parecía muy importante también dos cosas destacar de lo que mencionó Alonso. Uno es el comparativo ventas COVID cuando me fue mal, pero también cuando me fue muy bien, porque hay industrias a las que esto, digamos, o las benefició o disparó sus negocios, y a veces uno, al llegado el momento de hacer el preliminar, encuentra con que los resultados son favorables y toma la información que tiene disponible de años anteriores. Pero ojo, digo, eso también hay que tener en cuenta cuánto me impactó el COVID a mí, porque cuando tenga información contemporánea de los comparables, ellos también van a haber mejorado razonablemente. Entonces, este análisis, si bien uno más frecuentemente o en general lo piensa en cómo me afecta y cómo hubiera sido mi negocio desfavorable si yo no hubiera tenido el impacto de COVID, si no hubiera tenido que, en algunos casos, hasta cerrar las empresas o cerrar las actividades, cómo me impacta también o cómo lo tengo en cuenta, cómo lo cuantifico cuando el efecto es positivo. En eso sí hemos trabajado y sí ha sido necesario porque, de nuevo, hay diferentes industrias y diferentes impactos, pero en algunos casos sí ha sido necesario y lo hemos tenido que hacer. Y el otro aspecto relevante y en el que también se ha trabajado mucho, y es un poco el título de, no es decir que hubo afectación, sino documentar, es la información de respaldo y de soporte para justificar y cuantificar lo que yo estoy ajustando y los criterios que estoy tomando. Y de nuevo, también el poder demostrar, porque uno puede tener una disminución de ventas por muchos motivos y no ocurre solo en COVID, puede mejorar, empeorar. Poder demostrar y cuantificar de la forma más certera y exacta posible cuánto de mi variación de ventas fue por COVID y cuánto a lo mejor es porque progresivamente en los últimos años se ha ido canalizando hacia otro negocio, otros canales o de venta o lo que fuese. Entonces, eso, digo, porque los fiscos tampoco, por lo menos a nosotros nos pasa, no compran o no llevan eso de me fue mal este año porque hubo COVID y le achaco todo a eso. Entonces, poder demostrar y cuantificar cuánto realmente es COVID y cuánto, bueno, tendré que ver por otro camino. Así que bueno, esa es nuestra experiencia en Uruguay con este tema. Seguimos con los próximos para... Vale, perfecto. Finalmente en Colombia puedo decir lo mismo, pasa lo mismo y en este momento pues estamos en la parte del pico porque estamos realizando los estudios para ser presentados en septiembre y creo que es muy importante, no solamente la parte de documentar, sino como decía Maximiliano, la parte de tener el soporte, porque eso es prácticamente lo que lo que va a demostrar nuestras ventas, hayan sido buenas o malas, en una fiscalización ante cualquier autoridad tributaria. Entonces, es muy importante y la conclusión acá es documentar y mantener los soportes de estas afectaciones. Bueno, como segundo punto, tenemos los cambios en capacidad instalada. Cuéntanos, Alonso, estos cambios, ¿cómo los ves? O si tus clientes han tenido estos cambios y cómo se han documentado hasta el momento. Sí, vamos a ver, el tema de la capacidad instalada termina siendo un aspecto pues bastante interesante, porque dentro de las afectaciones que se pueden mencionar es espacios de cierre temporales de negocio o hasta dónde tengo que reducir la cantidad de producción o vamos a ver, o aumentarla, porque creo que, y esto es para toda la gente que nos está escuchando, es un tema que también vamos a analizar y comentar. Creo que en muchas ocasiones, y con justa razón, nos hemos enfocado en las afectaciones COVID, de cómo el COVID nos ha estado afectando de forma negativa, pero hay industrias y hay clientes que esto, sin quererlo, pues los ha beneficiado por su rama de servicio. Entonces,
Cambios en capacidad instalada, aparte del comparativo de ventas de pre-post-COVID, nos puede ayudar a demostrar también el origen o la razón de esa disminución. Mira, tenía una bodega de 1.500 metros cuadrados de capacidad, tuve que cortar a la mitad el contrato de arrendamiento con el dueño de la bodega y ahora solo tuve la mitad. O tenía 3 o 4 máquinas, mi maquinaria productiva, 3 o 4 trabajando a full, y durante la etapa del COVID no he tenido 4, sino que he tenido solo 2. O sea, toda aquella documentación en la que yo pueda demostrar que toda la capacidad instalada que yo tengo ha disminuido, inclusive en prestadores de servicios. En Costa Rica, por ejemplo, una de las cosas que se implementó rápido en el COVID fue la posibilidad de que los patronos pudieran suspender temporalmente los contratos de trabajo, de forma que sin despedir a un colaborador se le dijera, mira, voy a suspender el contrato laboral durante un par de meses o voy a reducir la jornada laboral a la mitad durante un par de meses, sin que esto signifique que te estoy despidiendo, sin que esto signifique que estoy cortando la relación laboral. Eso también es capacidad instalada para los prestadores de servicios. Al final de cuentas, los prestadores de servicios, su capacidad instalada es su personal para ejecutar los servicios. Entonces, ¿hasta dónde todos estos aspectos yo los puedo documentar de que efectivamente los hice? Mire, tuve tantos contratos suspendidos, mire, tuve tantas maquinarias detenidas, o mire, reduje mi capacidad, ¿hasta dónde toda esa documentación me puede demostrar de un lado hacia el otro hasta dónde me afectó para bien o para mal el tema de la pandemia del COVID? Maximiliano, cuéntanos si en Uruguay es aceptada la documentación de estos cambios en capacidad instalada. Sí, en Uruguay. A ver, un comentario anterior respecto a la guía y este paper que estamos comentando, es que el propio paper establece de que las observaciones y los comentarios que se hacen no son paralelas a los lineamientos o prácticas habituales de precio de transferencia, sino que se enfoca en determinados aspectos que ahora pueden tener más relevancia. Y lo comento porque los cambios en capacidad instalada en Uruguay incluso es un ajuste que se ha llegado a considerar incluso en pre-COVID, en casos particulares. Por ejemplo, startups, empresas que inician sus negocios y usualmente tienen capacidad instalada ociosa, y ese ajuste se ha considerado y ha sido hasta cierto extremo aceptado por el fisco uruguayo. Así que en ese punto tenemos experiencia positiva. Después, en los hechos, si bien obviamente ha habido efecto Uruguay, se protegió, se intentó proteger mucho el trabajo y la continuidad del trabajo y la economía. Entonces, si bien hubo impacto, la mayoría de las plantas o las empresas productivas siguieron trabajando. Sí les alteró sus ritmos, distanciamiento, como decía Alonso, tener que reducir la plantilla, a veces extender los horarios para poder separar más al personal, pero capaz que los impactos por ese sentido no fueron tan significativos. De hecho, sí vemos en esas empresas o en las que han tenido más capacidad ociosa, de que el efecto se da más por una falta de negocios al exterior, de disminución de sus ventas, que por el impacto de tener que cerrar. Así eso ha pasado. Empresas que exportaban a determinados mercados, localmente incluso, que como consecuencia del COVID disminuye su negocio y se ven obligados a disminuir su producción, pero más por un tema de dificultad en colocar la mercadería que de limitaciones gubernamentales o laborales, las que fuese, tener que cerrar las plantas. Entonces, sí es un aspecto que se ha tenido en cuenta, que se ajusta, que se venía aceptando en años anteriores, pero de nuevo, lo que decíamos antes, la capacidad ociosa, porque esto nos ha pasado en algún caso, tampoco, digo, lo mismo, no es exclusiva del COVID, y si ya antes la tenía y yo no hacía ajustes por ese sentido, no porque ahora me haya aumentado un 5%, voy a poder hacer un ajuste sobre la totalidad de mi capacidad ociosa. Y ahí está de nuevo en cuantificar y poder demostrar
cuánto o si ese aumento en capacidad ociosa se corresponde al COVID y cómo lo he enfrentado, porque acá también hubo bastante apoyo a las personas que temporalmente se les desafectaba su trabajo para luego ser reincorporadas, aliviando la carga de las empresas y trasladando un poco también al Estado. Entonces, demostrar hasta qué punto o cuánto de mi capacidad ociosa que aumentó es del COVID, cómo lo manejé, hay distintas formas. Para algunos es, en el caso de los servicios, disminuir el espacio de arrendamiento, que quizás tiene un costo más bajo, o lo puedo negociar, y para otros tener una planta productiva parada, con todo lo que eso implica, y el desgaste y el desuso. Entonces, en Uruguay sí lo hemos hecho, se venía aplicando en caso de ser necesario, incluso con anterioridad, pero de nuevo, hay que cuantificarlo y demostrarlo y ver cómo venían años anteriores para no cambiar un criterio de que si yo antes tenía determinado porcentaje y no lo ajustaba porque podía ser razonable en la industria, no ahora tomar el criterio de ajustar todo. Y después, bueno, de nuevo, también verlo, le decíamos, razonable en la industria, ver en los comparables eventualmente, y una vez esté disponible la información, cómo les ha afectado eso. Perfecto. Ricardo, cuéntanos tu experiencia en un país tan grande como México. Bien, no quisiera yo repetir varios de los conceptos que ya dijeron Alonso y Max, porque efectivamente es un tema que está presente antes de la pandemia. La parte compleja realmente es si vamos a hacer un ajuste en capacidad ociosa o capacidad instalada no utilizada, es cuantificar el efecto en nuestro caso, pero la parte verdaderamente difícil es observar cómo está la capacidad instalada no utilizada en mis comparables. Porque esa información normalmente no la podemos ver de manera sencilla. No se publica en los reportes financieros de las empresas muy comúnmente qué capacidad de planta se está utilizando. Y me refiero a planta cuando es industrial o cuando se refiere a servicios. Entonces, ese efecto y ese ajuste que pudiéramos hacer es muy rebatible, yo creo, por parte de las autoridades fiscales de cualquier país, porque nos lo van a objetar, nos lo van a tratar de eliminar. Y debemos estar muy bien preparados con esa información ante cualquier tipo de ajuste. Y nuevamente, no es algo sencillo, no es algo nuevo. Claro, tal vez en esta etapa se acentúan las afectaciones, pero el secreto será en cuanto a la comparabilidad, cómo lo reflejamos en las comparables y cómo sustentamos nuestros dichos en números en las comparables. Eso es lo que podría yo adicionar. Adelante, Ana. Perfecto. Bueno, todas estas afectaciones han hecho que existan costos incrementales por el tema del COVID. Entonces, Maximiliano, en tu experiencia, ¿tus clientes han tenido situaciones donde sus costos se hayan incrementado y los estén documentando en los estudios de precios de transferencia y de pronto si has visto algunas complicaciones por estos mismos costos que las compañías estén por fuera de rango o alguna situación parecida? Sí, por supuesto que varía de nuevo por industria, pero los costos extraordinarios o no frecuentemente operativos las empresas han estado, son bastante frecuentes, y ahí más que nada lo que nosotros, por lo menos en nuestra experiencia en Uruguay y en nuestra experiencia tratando también con el fisco, lo que tratamos mucho de hacer es
profundizar y analizar cómo ese costo va a ser reflejado en los estados contables de la compañía, cómo los auditores eventualmente lo van a exponer y cómo se va a incluir, para justamente tratar, digo, esto es muy específico de Uruguay y el fisco uruguayo, en nuestra experiencia, se centra mucho en los estados contables auditados. Qué fue clasificado como operativo, qué fue clasificado como no operativo, y se cierran en eso, porque el auditor supuestamente es quien conoce a la compañía y así lo refleja en sus estados contables. Entonces, lo que sí nos ha pasado, y esto fue más que nada en los primeros meses, en oportunidad de los análisis preliminares, trabajar junto con los auditores y con la compañía en cómo esos costos extraordinarios se documentan. Se me ocurre ahora uno que lamentablemente fue frecuente, las indemnizaciones por despido. Que si bien decíamos, Uruguay se apostó por la continuidad del trabajo y se hizo hincapié y se apoyó en eso, obviamente el impacto existe y algunos lo sufren más que otros. Entonces veíamos compañías que tenían, como todo en algún año, indemnizaciones por despido y de repente este año se habían disparado. Bueno, tratar de que o mediante la exposición en los estados contables o mediante notas o comentarios, reflejar la extraordinariedad o lo no operativo de ese costo incremental para que justamente la información financiera de la compañía respalde luego lo que se va a decir y argumentar en el estudio de precio de transferencia. Ya. Adelante. Por parte de México, Ricardo, ¿algo que nos puedas decir, por favor? No, pues yo creo que el tema más importante de los costos incrementales es cuantificar, nuevamente, como en todo lo que hemos estado hablando. La cuantificación es fundamental. Igual que lo señaló Alonso, una explicación al fisco en uno o en muchos párrafos en el reporte no tiene el mismo sustento y el mismo valor ante la autoridad fiscal que la cuantificación. Puede haber costos incrementales por muy diversos conceptos. Simplemente la disponibilidad de las materias primas se pudo haber complicado. Ahora hemos estado escuchando, yo creo que en todo el mundo, de la escasez de los chips que se utilizan en todas las industrias prácticamente, y eso ha afectado precios de miles de cosas, no solo en electrónicos, la industria automotriz, en fin. Entonces, todos estos costos incrementales, cuantificar y explicar en apoyo a información macroeconómica, microeconómica, la afectación en nuestros resultados, y no solo ajustar por ajustar, porque esa misma afectación en materias primas o en costos incrementales de otro tipo de transportación de productos, fletes, etcétera, la pueden tener nuestras comparables. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de la información y no solo mejorar nuestros resultados artificialmente con este tipo de ajustes, sino ver en la medida de lo posible el grado de detalle que tengamos de información disponible de las comparables, cómo ha sido la afectación en cada una de ellas. Porque si no, estamos comparando peras con manzanas artificialmente. Así es. Alonso, en tu jurisdicción, ¿ha habido o has estado en alguna fiscalización donde la autoridad tributaria no esté de acuerdo con análisis donde tú puedas incluir costos incrementales por la crisis? Sí, vamos a ver, históricamente, y para no redondear un poco de lo que dijo Maxi y también Ricardo, que es hasta donde creo que hay un enfoque principal de las administraciones. Cuando vos retiras un gasto como gasto operativo y lo sacas como gasto no operativo, siempre existe la duda del fisco respecto a que, ok, si lo sacas de gasto no operativo para precios de transferencia, sigue siendo gasto deducible para efectos de tu declaración de impuesto de renta.
sea, siempre tratan de relacionar, eliminar un gasto como cooperativo del estudio de precios para cuestionar si realmente es un gasto deducible o un gasto necesario para generación de rentas, que de igual forma es el principio general en todas las jurisdicciones nuestras de deducción, en tesis de principio. Me quedo con eso, con el tema de la justificación, y al final de cuentas, abonando nada más un poco a lo que mencionó Ricardo, en este caso, al final de cuentas, terminará siendo mucho el tema otra vez de la información contemporánea. Hoy por hoy, que no tenemos muchos comparables con estados financieros 2020, tal vez podemos ser un poquito más agresivos en decir, mira, yo estoy teniendo costos incrementales 2020 por COVID, los ajusto y los quito de mis costos o gastos operativos porque mis comparables no tienen de todos esos costos porque lo que tengo es información 2019, cuando en ese momento el COVID todavía no había afectado. Pero cuando ya vayamos teniendo, conforme vaya transcurriendo el año, información más contemporánea y más contemporánea, y ya cuando tengamos comparables 20 contra nuestro cliente 20, ahí sí que tener mucho cuidado con ese tipo de ajustes, como dijo Ricardo, porque ya también nuestros comparables pudieron haber tenido el caso de costos incrementales y tendremos que ir a revisar ese tema. Y si ya el fisco en el pasado le había puesto el ojo a estos costos incrementales, cuando los querías ajustar sin COVID, pues ahora con COVID tendrás que hacer un esfuerzo pues más importante de documentación. Así es, y acá también es importante decir que estamos analizando ahorita año 2020 y lo importante de esto es que también se vea en los siguientes años los costos incrementales, porque seguramente no va a pasar solamente 2020, sino que esto llevará a los siguientes años. Entonces es muy importante que en la documentación se vea pues que año tras año se viene documentando y se viene contando como la historia de lo que ha pasado. Entonces, esto nos da pie para seguir de pronto el punto 6 que dice información macroeconómica, cualquier información financiera del país, porque es importante también incluir en los estudios de precios de transferencia todo lo que pasa a nivel macroeconómico, que porque mi sector para mí estuvo afectado, pero si vemos en la situación macroeconómica que no fue un sector afectado, pues las autoridades tributarias no pueden estar de pronto, no en línea con lo que diga el estudio de precios de transferencia y pueden estar rechazando, pueden no estar de acuerdo con ese análisis. Entonces, cuéntanos la importancia de esta información macroeconómica dentro de los estudios de precios de transferencia en México, Ricardo. ¿Cómo lo abarcan ustedes? Bien, bueno, la manera en la que presentamos nuestros reportes siempre comprende información macroeconómica y vamos de lo más general a lo más particular de la empresa que estamos analizando y de la transacción, de tal manera que se muestre un panorama desde lo más macro mundial hasta lo más micro en la transacción. Y esto nos da un contexto para el entendimiento de la situación en la que se está desenvolviendo nuestra empresa en análisis, la transacción en análisis, y le permite al lector, sea una autoridad fiscal o sea un lector tercero adicional a nuestro cliente o nosotros, de los fenómenos en los que está involucrada y viviendo nuestra empresa. De tal manera que cuando lleguen las explicaciones, sí tenemos capacidad instalada no utilizada, sí tenemos afectaciones de X o Y tipo, el lector tenga ya previamente un conocimiento de lo macro y lo micro para que se note claramente que no estamos inventando nada, que todo tiene un sustento, que todo tiene una lógica y si se está ajustando algo, se vea la coherencia de lo que estamos analizando y lo que estamos diciendo, lo que estamos cuantificando y eventualmente lo que estemos ajustando para mejorar nuestra comparabilidad. Maximiliano, en tus reportes
¿cómo manejas estas comparaciones contra presupuestos y variaciones de cifras durante los meses del periodo? ¿Lo abarcan o simplemente de pronto la información financiera del cliente? ¿Cómo manejan este tema de presupuestos? Bueno, ese tema acá es, por lo menos en Uruguay, bastante sensible. El tema de la utilización de presupuestos o incluso de proyecciones a más largo plazo, salvo en negocios puntuales donde los ciclos sean más largos. La experiencia utilizando presupuestos es que suelen ser cuestionados. Esa es como nos ha ido hasta ahora y lo que se entiende razonablemente en nuestro mercado y en nuestro país. Que, digo, esto es muy particular y estamos en etapa COVID y las cosas se flexibilizan un poco también, los criterios, la tolerancia y los recursos que uno puede tener para justificar su situación, sus resultados y su negocio. Pero la realidad es que el uso de presupuestos, por lo menos acá, es preferible, en la medida que sea posible y cuantificable, intentar ajustar, que termina siendo en cierta medida muy parecido, pero intentar identificar por qué me desvié de ese presupuesto y hacer los ajustes a la comparabilidad sobre mi compañía, que utilizar el presupuesto o la información presupuestada como una referencia de cómo hubiera sido mi negocio sin COVID. Así que bueno, de nuevo, incluso pasa con cotizaciones. Acá la información que tiene supuestos y que en los hechos no llegó a concretarse o no son transacciones perfeccionadas, suelen ser bastante cuestionadas o por lo menos discutidas. Entonces, nosotros localmente sí podemos trabajar con presupuestos, pero como una referencia de analizar por qué nos desviamos y cuantificar cómo hubiera sido mi negocio sin COVID. Pero son un insumo con el que trabajamos y no mucho más que eso. Así es. Y Alonso, finalmente cuéntanos si en Costa Rica, ¿cómo has visto en la actualidad la autoridad tributaria? ¿Les ha puesto restricciones? ¿Está en la tarea de hacer muchas más fiscalizaciones para tener mayor recaudo? ¿Y cuál ha sido la asistencia estatal para todas las compañías? Sí, vamos a ver, yo creo que también por respeto de tiempo y todo lo demás, para ir cerrando el tema tal vez de este primer bloque, uno tendría que decir en resumen de esos 3 puntos que están ahí, pues volvemos al título inicial. O sea, al final de cuentas, no es solo decir que hubo afectación, sino probarla. Entonces, en el caso de restricciones y asistencia estatal, pues puede, en el caso de las restricciones, que también ellas te hayan afectado en tu negocio. Por ejemplo, en Costa Rica, y creo que ha sido el caso mundial, aquí ni siquiera me voy a mencionar solo Costa Rica, creo que todos los que hemos visto un poquito de periódicos o de medios a nivel mundial, pues has tenido cierre de negocios, has tenido restricciones de movimiento, has tenido restricciones de consumo. Entonces, al final de cuentas, todo eso también tenemos que buscarlo y también tenemos que documentarlo en el informe. Si mi cliente es un negocio importante de hotelería o un negocio importante de restaurantes, por ejemplo, de documentar todos los periodos que gubernamentalmente los turistas no pudieron entrar a tu país, la gente tenía restricciones vehiculares o restricciones de movimiento para poder salir, o por decretos gubernamentales tu negocio tenía que estar cerrado, o inclusive ahora que hay un poquito más apertura, tienes restricciones de aforo, mira, no puedes tener más allá del 25% de tu capacidad de tu capacidad de clientes atendiendo, o el 50%, todo eso al final de cuentas ocurrió. Lo que tenemos que preocuparnos, y tal vez debería ser la conclusión de este primer slide, es todo esto está ocurriendo. Acuérdate que el 2020 te lo van a fiscalizar dentro de 2 o 3 años, no ahorita. Y para uno como consultor y para tu cliente, esto le duele ahorita y le sigue doliendo a futuro, pero para el fisco, dentro de 2 o 3 años, no se va a acordar mucho de ese dolor. Entonces, al final de cuentas, vas a tener que justificar y documentar todo esto para discutirlo con un fisco que dentro de 2 o 3 años
va a venir a buscar recursos porque él también lo golpeó esta pandemia, solo que lo golpea de una forma distinta. Entonces, creo que al final de estos 6 puntos son de documentación, de guardar noticias, de guardar documentos, de guardar comparativos para tener esa discusión dentro de 2 años. Así es, Alonso, muchas gracias. Sí, realmente acá la conclusión es que lo debemos documentar y mantener todos los soportes para cuando tengamos alguna fiscalización por parte de alguna autoridad tributaria de cualquier país. Siguiente, por favor, Ana Lucía. Bueno, otro de los puntos que incluye esta guía es los efectos sobre los comparables. Como bien saben, pues un estudio de precios de transferencia se divide en la parte funcional y la parte económica, donde hablamos del análisis económico, donde hacemos estos análisis de precios de transferencia que pues los expertos conocemos y las compañías muy bien lo saben, que lo hacemos con bases de datos especializadas. Y pues para el año 2020 hemos encontrado algunas, de pronto, problemas en el hecho de realizar estos análisis económicos. Entonces, bueno, Ricardo, cuéntanos si ustedes de pronto al realizar estos análisis de precios de transferencia para tú nos contabas que ya se realizaron vencimientos en México, ¿verdad? Ya fueron los vencimientos. Efectivamente, tuvimos un primer vencimiento en marzo para cierto tipo de empresas y ahora en julio para otro tipo de empresas. La problemática clarísima para aquellos vencimientos de marzo fue la disponibilidad de información, porque teníamos información hasta el cierre de 2019, etapa pre-COVID. Entonces, los estudios y los reportes que preparamos para ese vencimiento incorporaron muchísimos tipos de ajustes, muchísimas soluciones, déjenme decirlo así, ingeniosas para tratar de mejorar la comparabilidad de un año 2020 afectado, para bien o para mal, lo subrayo, en nuestra empresa a prueba contra las comparables con un año normal. Y por soluciones ingeniosas no me refiero a inventar tampoco el hilo negro, como decimos en México. Es tratar de normalizar en la medida de lo posible los comportamientos. ¿Qué me hubiera pasado a mí en el 2020? Y aquí sí me regreso un poco al tema de los presupuestos. ¿Qué me hubiera pasado en 2020 si no me hubiera afectado la pandemia? Normalmente las empresas preparan sus presupuestos del año y podemos ver también la razonabilidad de esos presupuestos, de tal manera que no sean presupuestos súper optimistas, hechos ya sabiendo que estábamos en una etapa de pandemia, de tal manera que no sean presupuestos inventados, sino presupuestos sobre bases razonables, conforme a lo que venía sucediendo en años anteriores. ¿Qué hubiera pasado si yo proyecto a qué resultados hubiera llegado? ¿Y cómo mejoraría eso mi tema de comparabilidad contra las empresas que selecciono? Otro tema es, normalmente eliminamos como un filtro de comparabilidad a las empresas perdedoras. Esta vez se podrían utilizar empresas perdedoras como comparables. Yo creo que sí, en la medida en que lo justifiquemos, en la medida que tengamos sustento. Y creo que regresamos un poco al aspecto de la información macroeconómica, microeconómica de la industria, etcétera, para mostrar la realidad de lo que nos está sucediendo. En fin, el efecto de hacer ajustes, y creo que me tengo que regresar también a un concepto que no es hacer ajustes por hacer ajustes y para mejorar mis resultados y estar dentro de rango. No, es si voy a ajustar algo en mi empresa, tengo que tener el sustento para hacer un ajuste acorde al tema de comparabilidad.
cómo afectó ese mismo concepto que estoy ajustando en mi empresa a las comparables. Y un tema que ya estaba mencionado antes, que es el de las posibles ayudas económicas de los gobiernos o de los estados. En el caso de México no tuvimos ningún tipo de ayuda a ningún tipo de industria, entonces el impacto fue directo. Pero si tomamos empresas comparables de otras geografías, que normalmente es así para fines mexicanos, porque no hay empresas comparables, ¿cómo les afectaron esos apoyos gubernamentales como para poder mejorar un ajuste sin esos efectos? Yo no tuve en México ayuda. Si mi comparable sí la tuvo, ¿cómo tengo que medir ese efecto para realmente estar comparando otra vez manzanas con manzanas? Es un tema muy complejo. En la medida que tengamos la mayor cantidad de información posible, nuevamente, y perdón por ser tan reiterativo en algunos conceptos, lo tenemos que hacer porque, como dice Alonso, el fisco va a venir a revisarnos dentro de 2 o 3 años. Y tal vez el elaborador del reporte de precios ni siquiera está ya con nosotros y alguien lo tiene que explicar, alguien lo tiene que defender ante una autoridad fiscal que en su favor va a tener poca memoria de los efectos de la pandemia en los resultados de las empresas. Entonces, súper cuidadosos, súper analíticos, bien documentados, en fin. Es una reiteración un poco, pero por ahí va. Y esto se nos va a repetir en el 2021, porque la pandemia no se ha ido. Las afectaciones tal vez este año son diferentes al 2020, pero hay afectaciones en muchos sentidos. Entonces, esa recomendación es válida en la medida que los efectos COVID y la pandemia no se hayan ido. De acuerdo, Ricardo, y muy importante lo que dices, que no solamente es incluir filtros o ajustes por incluirlos, porque la compañía está dentro de un rango, es ir a la realidad, porque finalmente en lo que dices, 2, 3 años podemos ser fiscalizados y ahí es donde tendremos que explicar en detalle por qué se incluyeron esos filtros, por qué se quitaron o por qué se realizaron esos ajustes. Maximiliano, en Uruguay, ¿cómo la autoridad fiscal o ustedes en la firma, cómo manejan incluir varios métodos de precios de transferencia? ¿Lo utilizan, lo hacen? ¿Y cómo ves este punto? Estás en mute. Disculpen. Sí, es eventualmente y en algunos casos un recurso válido que se puede llegar a utilizar. La realidad es que en la práctica lo utilizamos más como un recurso interno y una especie de sanity check para nosotros y para con el cliente y para el equipo, para tener cierta tranquilidad o dentro de lo que se puede, un mínimo de certeza o anticipar cuestionamientos. Pero también a la hora de documentar y de incluir en el propio informe que se va a presentar al fisco, se intenta priorizar siempre lo que las normas de precio de transferencia, creo que en todos lados y en línea con OCDE hablan siempre del método más adecuado. Entonces, nosotros venimos, en la enorme mayoría de los casos, de ejercicios de informes de años anteriores donde se seleccionaba un método como el más adecuado. Eso no quiere decir que uno tenga que estar casado, como decimos en Uruguay, con esa metodología. A la medida que la información disponible, las circunstancias, la realidad económica que rodea la transacción cambien, el método más adecuado también puede cambiar. Eso es perfectamente razonable y técnicamente aceptable. Pero sí, sí estamos acostumbrados a trabajar con distintos escenarios para anticipar posibles cuestionamientos. Podrían ir por este camino el fisco eventualmente, podría buscar este enfoque porque tenés un tema ahí a cubrir, una interpretación cuestionable, pero lo hacemos más como un control interno de la firma y escenarios, papeles de trabajo para el cliente, que efectivamente documentar en un informe un análisis a través de 2 metodologías. Más que nada también, pensando a futuro,
¿qué pasa si yo hoy puedo documentar 2 métodos donde tenga resultados positivos, pero quizá el año que viene, uno, el que elegí como control de sanity check este año, me va a dar mal? Entonces, y el fisco son técnicos, tienen equipos de especialistas, pero también su trabajo es controlar y recaudar. Entonces, ¿cómo yo el año que viene voy a decir, no, este método que yo usé como hasta cierto punto un método de prueba en 2020, ahora ya no lo quiero considerar, ya no es más adecuado? Entonces, de nuevo, sí lo hacemos, pero más a la interna y durante el proceso de trabajo que como algo que se vaya a incluir en la documentación final. Que de nuevo, también lo hacíamos previo al COVID. Entonces, el analizar los diferentes escenarios es algo que pensamos siempre es necesario. En los análisis preliminares, sí, así es. Alonso, ¿tú qué opinas de este tema del uso de varios métodos de precios de transferencia? A mí me parece sobre este tema, y creo que también sobre otro par que hay aquí que al final de cuentas me gustaría comentar para no repetir mucho de lo que dijeron Ricardo y Max. Vamos a ver, nosotros lo hemos usado muchas veces como lo que llamamos un análisis correlativo. Es cuando tal vez algún análisis no te ha sido tan favorable, pero hay otro que puede complementar esto para demostrar que al final de cuentas no es tanto el impacto de una transacción vinculada la que te genera. Entonces creo que, y usando un poco las palabras de Ricardo, no sé si Ricardo mencionó análisis creativos o algo por el estilo, pues bueno, es una forma también de ponernos creativos sin romper la parte técnica, porque al final la creatividad no puede romper nunca la parte técnica, porque si no eso es lo que te va a meter en un problema. Demostrar en una segunda opinión o un segundo estilo o un segundo resultado que te permita reforzar que no estás haciendo en el final de cuentas ningún daño al fisco con un resultado que puedas tener. Eso tal vez en ese tema, y tal vez como para hacerlo en mi participación esta diapositiva, una cosa que se habló mucho en esta guía de la OCDE, del tema de los comparables, y que lastimosamente carecemos mucho en América Latina. Yo trato de evitar lo más posible, pues estar en un foro y estarle tirando puñetazos o jabs a las administraciones tributarias, pero en algún momento también se vuelve así. Es que la OCDE mencionaba mucho cómo también las administraciones tributarias tenían que ser pragmáticas o creativas para no afectar a los contribuyentes, y especialmente ser flexibles para poder hacer análisis posteriores sin costo o multas, con información más comparable. De hecho, el documento en un momento decía, mira, muchas de las administraciones tributarias deberían considerar la posibilidad de que una vez que existe información más comparable, los contribuyentes puedan rehacer sus análisis, y si hay un ajuste ya con información más comparable, rectificar su declaración sin que eso genere una multa o un incumplimiento, sino simplemente, mira, aquí te vengo a pagar 6 meses después el impuesto que hace 6 meses no sabía que te debía, porque no tenía información comparable. Lastimosamente sabemos que nuestros fiscos en Latinoamérica no son necesariamente ni pragmáticos ni tan bondadosos en el tema de este sentido, especialmente porque ellos también se han visto afectados por temas de bajonazo en ingresos, pero son de las cosas que uno sintió huérfano en este periodo, y es que pareciera que son los contribuyentes y sus consultores los que tenemos que hacer, como decimos aquí en Costa Rica, de tripas chorizo, sin ningún apoyo, sin ninguna flexibilidad por parte de las administraciones tributarias, ya sea en tiempos, en presentaciones futuras, para efectos de poder cumplir con todo esto. Bueno, sí, pues realmente de Colombia les cuento que en este tema de varios métodos sí los podemos incluir en el informe como tal, en el estudio, para justificar que en un método pues estamos bien y justificar ese método de pronto con otro. Pero finalmente debemos tomar la decisión qué método se va a analizar esa operación, porque eso va dentro de la declaración informativa. Entonces en la declaración informativa no podemos de pronto incluir los dos métodos,
y dar los dos resultados. Debemos escoger uno de ellos para incluirlo en la declaración informativa. Bueno, y en el último punto que dice que permitir a los contribuyentes hacer ajustes posteriores. En Colombia no se da esta práctica, realmente no podemos, y creo que compartimos todos los países que en términos de precios de transferencia no tenemos esa opción de decir hoy de pronto presentamos algo y en un mes volvemos a presentar a ver si de pronto la información cambia o si estamos dentro de rango sin ningún tipo de multas. Como siempre hemos dicho, las multas de precios de transferencia son una de las más altas, entonces sí sería un riesgo hacer de pronto este tipo de prácticas en todos los países. Siguiente, por favor, Ana Lucía. Un siguiente punto de la guía es alocación de gastos y pérdidas. Entonces, acá lo más importante, y ustedes nos van a compartir sus experiencias, el que desea hablar sobre esta documentación, lo importante que es documentar en ese análisis funcional sobre los gastos adicionales que haya tenido la compañía durante ese año de crisis. Entonces, no sé quién quiera comentarnos esta práctica en alguno de los países. Ricardo, por favor. Bien, yo me quisiera referir sobre todo al punto número 3 de documentar las renegociaciones, porque es un hecho que sucedió que nuestras empresas, nuestros clientes, tuvieron renegociaciones de contratos de diversas clases con terceros, contratos de arrendamiento, contratos con empresas de outsourcing, de suministro de personal, contratos de suministro de mercancía, etcétera, durante los periodos entonces que sufrieron o que se veían las afectaciones. Y dado que existieron este tipo de renegociaciones con terceros, y nuestro mundo de precios de transferencia es ver las transacciones que sucedieron entre partes relacionadas, cómo hubieran sido con terceros o con condiciones o precios con terceros, ¿es posible o fue posible o será posible la renegociación de contratos entre entidades vinculadas? Desde mi punto de vista es perfectamente válido. Lo importante es la razonabilidad de esas renegociaciones, ¿no? Para no manipular esas renegociaciones artificialmente. Y si tenemos comparabilidad interna, es decir, ya sucedieron renegociaciones con terceros, bueno, pues ese es nuestro mejor parámetro de demostración que con terceros y con partes vinculadas hubo renegociación. Y si solamente hubo renegociación entre partes relacionadas, nuevamente regresamos al tema del sustento. ¿Por qué y cómo? Sobre todo cuando nuestro país es el afectado en la rentabilidad o en el cobro, porque nuestra autoridad fiscal no se va a tocar el corazón respecto de nuestra contraparte que es residente en Timbuktu. Lo importante va a ser para nuestro país. Y nuevamente entonces el tema es demostración. Ese es en el punto que quisiera yo por ahora hablar, y les cedo la palabra a mis compañeros para cualquier otro tema. Sí, yo, permiso, Ana. Sí. No, en realidad sí, de acuerdo con todo lo que comentaba Ricardo y que hemos venido mencionando a lo largo de toda la charla, que es la documentación de respaldo, el soporte y el poder demostrar, porque como él bien decía, renegociar está perfecto y es válido, hay que ver cómo lo hago. En lo que sí quería detenerme y hacer una mención es cuando se habla de los gastos adicionales, que aquí puede ser, digo, seguridad de trabajo, gasto de tecnología, hay varios, que es hasta qué punto, y en algunos casos, quién debe soportar esos gastos adicionales. Tenemos muchos casos de prestadores de servicios con una estructura de costos más un margen. Entonces, para ese prestador de servicios, cuando esos gastos se incrementan por
COVID, por la situación particular, y aumenta el costo del servicio, ¿hasta qué punto es razonable o hasta qué punto el fisco de la contraparte va a aceptar que esos gastos adicionales se incluyan en la base de cálculo y sean trasladados al cliente? Entonces, ahí quizá también puede haber una renegociación, redefinición de la base del monto imponible, de la base de cálculo. O bueno, cada mundo, cada caso es particular, pero sí, siempre cuando existe un gasto adicional o un costo o transacciones a veces que no se dan entre terceros independientes y sí se dan entre vinculadas por la sinergia y las particularidades del grupo, bueno, cuando las condiciones cambian, ¿quién en última instancia va a asumir ese costo, ese gasto? ¿Va a ser repartido o cómo va a impactar en las partes involucradas en la transacción? Eso nosotros lo hemos visto. En Uruguay tenemos muchos prestadores de servicios que trabajan únicamente para el grupo. Y bueno, en esos casos donde varían las condiciones acordadas previamente, cómo se va a tratar y quién va a asumir las consecuencias, el costo de esas modificaciones. Y lo dejo a Alonso. Sí, no. La verdad es que creo que Ricardo y Maximiliano han resumido bien esto. No creo que haya mucho que adicionarlo aquí. Al final me quedo con esta frase de cierre de Max y la misma de Ricardo: documentar. Creativos en la documentación, y eso es el impacto que vamos a tener, creo que en la mayoría de países. Así es. Y el hecho de ser consistentes con lo que incluimos en la parte funcional de un estudio de precios de transferencia, con lo que estamos incluyendo en un económico, decir quiénes realmente son los que asumen todas estas alocaciones de gastos o pérdidas, determinando y teniendo en cuenta los activos, funciones y riesgos, que es lo más importante de precios de transferencia. Finalmente, Ana Lucía, por favor, la siguiente diapositiva. Esta guía habla de otros aspectos a considerar, porque pues como bien saben, estas guías pues, de la OCDE habla para todos los miembros de esta organización. Entonces ella da unos aspectos importantes y que los países, las jurisdicciones pueden tomar en cuenta. Entonces tenemos diferentes puntos acá y pues volvemos de pronto a hablar en términos de cambios en la cadena de suministro, flexibilidad de políticas intercompañía, reestructuración de negocios y reestructuras corporativas. Ahí de pronto hablemos un poquito de este tema. ¿Ustedes cómo lo han visto en sus jurisdicciones en cuanto a reestructuras de negocio en términos de precios de transferencia? Sí, algunos de estos temas son muy importantes y terminan siendo, creo yo, residuales de la discusión de las anteriores 3 slides. Y es bueno, si tengo que revisar las renegociaciones con las partes relacionadas, si tengo disminución de mi capacidad instalada, si ahora no puedo producir, ¿cómo hago para relanzar mi negocio? Al final de cuentas, creo que esto termina siendo un resumen en afectaciones en cadenas de suministro, por ejemplo. Bueno, y si antes recurría a un proveedor X y este proveedor X no está produciendo, ¿cómo hago para cambiarme de un proveedor? ¿Cómo hago para modificar lo que hasta hoy he manejado como cadena de suministro? Inclusive una tendencia que sí hemos observado en Costa Rica, y creo que también ha sido bastante tendencia en Centroamérica, es que todos aquellos negocios que, por ejemplo, en el tema del retail, todavía habían sido, no sé, les daba alergia o habían sido un poco quitados de implementar algunos temas de venta en línea. En este año 2020 tuviste que quitarte todas tus dudas, armar una página web, aunque sea muy básica, buscar a alguien que te permitiera procesar pagos o algún método alternativo. Y bueno, si el gobierno me tiene cerrado y la tienda está cerrada físicamente, tengo que poder vender
de alguna forma digital. Entonces, eso lo podríamos pensar inclusive dentro del punto 1 o del punto 3. Yo estoy reestructurando completamente mi negocio porque antes yo quería que la gente viniera aquí a mi tienda, viera mis zapatos, viera mis medias, viera mis chaquetas, se las probara y se las llevara, generarle tráfico al centro comercial, que eso al final de cuentas es uno de los negocios principales de los centros comerciales para atraer más negocio. Ahora no va a haber tráfico, no porque no pueda, sino porque las medidas gubernamentales me lo impiden. Entonces, ¿hasta dónde yo tengo también que pensar fuera de la caja y decir, mira, antes estaba quitado de que tuviera una página web y que la gente comprara digital, ahora más bien eso es lo que tengo que incentivar en el negocio? Antes decías, bueno, los mensajeros o los servicios de entrega de paquetes eran temas muy básicos porque estaban casi que referenciados a oficinas o a grandes cantidades en almacenes. Ahora no. Ahora toda la gente que compra en línea necesita que algún mensajero venga y le deje su camisa, sus zapatos, su suéter en la puerta de la casa porque ahí es donde están localizados. Entonces, ¿hasta dónde tienes que cambiar cadena de suministro? ¿Hasta dónde tienes que repensar tu negocio y reestructurar el mismo? Es parte de las cosas que hay que también considerar en los análisis de precios de transferencia, porque puedes tener, y lo que le llamo yo tal vez para concluir y darle paso a mis compañeros, aquella famoso tema de adiciones y retiros en mis funciones activos y riesgos. Tengo funciones activos y riesgos que antes no tenía y que ahora tengo, o activos funciones de riesgos que tuve toda la vida y hoy no los tengo. Entonces, creo que esa es la otra parte en la que hay que ser creativos en la explicación de estas cosas para que no nos sorprenda y que podamos explicar en estos análisis. Maximiliano, cuéntanos, por favor. A ver, me parece súper importante y muy claro lo que comentaba Alonso. Sobre ese caso en particular, porque lo hemos visto, me imagino, suponemos ocurre en todos lados, es en cuanto al comercio en línea, y lo relaciono también un poco a lo que mencionábamos anteriormente de la capacidad ociosa, es la aparición de nuevos competidores, especialmente para los retailers, con un nuevo modelo de negocios mucho más adaptado a las condiciones actuales de lo que quizás yo ya tenía antes. Entonces yo me encuentro con una estructura y una estructura de costos importante porque estoy manteniendo, más allá de que lo tenga que tener cerrado o con muy poca movilidad, estoy manteniendo un local y determinada estructura, y hoy me encuentro con un competidor exclusivamente online que quizá vende a través de redes sociales principalmente, y es un competidor mío porque vende productos competitivos, pero no tiene que soportar toda la estructura que soporto yo. Entonces, como esos competidores también, y su diferencia principalmente en activos, me obligan, además del COVID, a tener que yo también reestructurar mi negocio y mi forma de llevar adelante mi actividad. Eso me parece, es un caso. De los otros puntos que mencionamos acá, nosotros sí hemos tenido, creo que un poco consecuencia también de los principales socios comerciales de Uruguay para los exportadores, grandes temas de incobrabilidad o de cobrabilidad muy prolongada en el tiempo. Uruguay tiene socios comerciales, nuestros vecinos que hasta tienen limitaciones para girar divisas al exterior, y que por un lado se genera el problema de la incobrabilidad y por otro lado también se genera la necesidad del grupo de, en muchos casos, a través de otras entidades, paliar esa situación que está sufriendo la entidad en otro país y que las entidades, en este caso uruguayas, empiecen a asumir funciones, pero también a asumir riesgos y desarrollar actividades que antes no tenían, pero que donde se desarrollaban inicialmente ya no es viable por las situaciones de su mercado, de su país, de sus políticas de comercio exterior y demás. Entonces, eso sí, lo hemos visto bastante, compañías uruguayas que más allá del impacto global negativo de sus industrias, han tenido que comenzar a adaptarse y asumir nuevas funciones y asumir nuevos riesgos que ya no eran viables en los países donde originalmente estaban ubicadas esas actividades, con todas las oportunidades que eso también genera futuro, por supuesto. Esto es como todo.
hay oportunidades donde otros tienen el problema. Entonces, pero bueno, sí está el tema de la incobrabilidad asociado a eso, y ahí hay cómo se analiza, cómo lo comparo. Tengo incobrabilidad únicamente con mis vinculadas, es un poco más cuestionable. Está el tema, atándolo con lo fiscal, de la deducibilidad de esos costos. En algún caso puedo llegar a contemplar la no deducibilidad por el impacto que tiene eso en mi rentabilidad para hacer el ajuste de comparabilidad en precios y demás. Pero relacionándolo a lo que veníamos hablando, y para cerrar, para no irnos de tiempo, sí me parece súper interesante la reestructuración de negocios, no solo por cómo cambió mi realidad, sino por la entrada a los distintos mercados de nuevos competidores que aprovechan estas nuevas dinámicas de negocios y estas nuevas formas de trabajar, que me van a obligar a mí también a repensar mi negocio para poder seguir siendo competitivo. Y por ahí lo dejo a Ricardo y me despido. Bien, me parece de suma importancia lo que han mencionado Alonso y Max, y no quisiera redundar, me quisiera referir a otro tema, y creo que es una gran lección que nos ha dejado, una entre muchas, esta pandemia, que es en la grandísima mayoría de los casos, los contratos con terceros y entre entidades vinculadas no preveían un fenómeno como el que estamos viviendo, con una cláusula que nos diera flexibilidad a ambas partes para una renegociación. Y creo que a partir del fenómeno que empezamos a vivir el año pasado, esa lección ya la tomamos. Y creo que entre terceros ya se están pactando contratos con cláusulas de este tipo, previendo fenómenos similares hacia el futuro. Y lo mismo entonces tendríamos que estar pensando en los contratos que celebramos con entidades vinculadas. Las políticas intragrupo creo que son otro tema que debe ser más flexible y que es un aprendizaje de esto. Porque hace rato decíamos funciones, activos y riesgos, pero en un negocio principal en el que hay pérdidas. Y surge el cuestionamiento, creo que no resuelto con toda contundencia, cuando tenemos en ese grupo que tiene un negocio perdedor, entidades con bajos riesgos, bajos activos, con rentabilidades garantizadas. Entonces, la pregunta es, ¿y esas entidades de pocos activos, pocas funciones o sencillas y cero riesgos y rentabilidades garantizadas, se deben respetar esas condiciones y esas entidades seguir siendo ganadoras aún en un entorno en el que esa industria fue golpeada severamente? Creo que hacia el futuro la flexibilidad es un ingrediente muy importante tanto en las políticas como en los contratos. Esto de la teoría de la imprevisibilidad que manejan los abogados muchas veces no se presentaba, pues de hoy o del año pasado en adelante no lo podemos olvidar. Y creo que ese sería mi comentario en este slide. Gracias, Ana. Gracias a ustedes. Bueno, entonces para finalizar, el objetivo fundamental y quizá el mensaje que queremos dejar y que la guía nos incluye en este paper es que se debe ver el tema con otra visión y no de manera posterior a futuro, sino de forma anticipada, en aras de recopilar información. Si bien vemos que estos años han sido atípicos y que los posteriores años van a tener más impacto sin lugar a dudas, porque es claro que no sabemos hasta cuándo vaya esta crisis. Por lo tanto, cabe cuestionarnos por qué no estar preparados desde ya. Y queremos invitarlos y a lo que queremos llegar con esta charla es que desde ya se empiece a trabajar. Desde ya se empiece a documentar armando el llamado Defense File o análisis preliminares, que como lo dijimos en toda la presentación, es la recopilación de información
de cómo nos está afectando la crisis, incluyendo información de la industria o del sector, gastos extraordinarios que no se encontraban dentro de lo presupuestado y dentro de lo proyectado, de situaciones específicas, implicaciones a corto y a largo plazo. Todo esto es muy válido en este tema de precios de transferencia. Todos estos soportes nos van a permitir blindarnos en caso de una posible fiscalización en todos nuestros países latinoamericanos.